Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a estos tutoriales sobre la elaboración de los trabajos. Hoy tenemos un tutorial sobre cómo realizar los ejercicios, bien, de movimiento utilizando fórmulas. Vamos a darle clic para empezar la presentación. Bien, el uso de fórmulas y cómo se realizan los cálculos para movimiento. En el primero de los ejemplos que vamos a ver ahora, se trata de rapidez. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular la rapidez, bien, de un objeto que ha realizado un movimiento? Supongamos, para definir rapidez, primeramente tenemos que saber que para la rapidez es una magnitud escalar, bien, es un número con una unidad de medida. ¿Por qué? Porque la rapidez determina cuán rápido se desplazó un objeto. ¿Cómo sería esto? Supongamos que tenemos nosotros un objeto, en este caso tenemos una pelotita, y de pronto esa pelotita, bueno, sabemos que alguna vez se movió, de pronto una determinada cantidad de tiempo, apareció en otro lugar. ¿Bien? Se movió, no nos importa por dónde viajó, qué trayectoria tuvo, eso realmente no nos interesa ahora. Pero sí sabemos que estuvo en un lugar y después estuvo en otro lugar. Y lo que nos puede llegar a decir sobre, o la información que podemos llegar a obtener sobre ese movimiento, por ejemplo, es que la distancia que recorrió ese objeto fueron 300 kilómetros y el tiempo que tardó fueron 3 horas. Bien, quizás un viaje en auto podría representar este tipo de cantidades o estos datos. O sea que la incógnita que nosotros tenemos que encontrar o resolver ahora es la rapidez. Bien, ¿cuán rápido se desplazó o se movió este objeto? Entonces, para realizar la resolución, bien, lo que vamos a hacer ahora es ver, por ejemplo, ¿qué debemos hacer? Primero y principal, recorrer la fórmula de rapidez. Recuerden que la rapidez es la distancia dividido el tiempo. Bien, entonces, una vez que nosotros ya sabemos cuánto es la fórmula, cuál es la fórmula, debemos reemplazar. ¿Cuánto vale la distancia? La distancia vale 300 kilómetros. Entonces, ¿cuánto vale el tiempo? El tiempo vale 3 horas. Entonces hacemos 300 kilómetros, línea de fracción, dividido 3 horas. 300, bien, lo dividimos en 3. Y las unidades de medida, kilómetros, las dividimos sobre las horas. Y ahora hacemos la cuenta, bien, podemos hacerlo con calculadora, cálculos auxiliares. 300 dividido 3 nos da 100 unidad de medida, kilómetros sobre hora. Bien, esa unidad es la unidad de escalar de la rapidez. ¿Qué pasará para el caso o el cálculo del tiempo? ¿O qué significará calcular el tiempo con respecto a un movimiento? Supongamos que tenemos un objeto y ese objeto viajó, se desplazó en un momento, bien, está en otro lugar. Entonces, los datos que nosotros tenemos que obtenemos de ese movimiento es que ese objeto, bien, tuvo una rapidez de 90 kilómetros sobre hora y la distancia que recorrió fueron 360 kilómetros. Bien, la incógnita en este caso va a ser el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer ese recorrido? Entonces, para hacer la resolución de este problema, nosotros necesitamos primero saber la fórmula del tiempo. El tiempo, bien, va a ser igual a la distancia dividido la rapidez. Y ahora debemos reemplazar los valores. 360 kilómetros es la distancia, línea de fracción, y debajo debemos colocar la rapidez de 90 kilómetros sobre hora. Bien, entonces, ahora la cuenta que debemos hacer nosotros es 360 dividido 90. ¿Qué pasa con las unidades de medida? Tenemos kilómetros arriba y kilómetros abajo. Entonces tachamos ambos kilómetros y como horas estaba debajo del kilómetro que estaba más abajo, lo debemos colocar sobre o encima de esa fracción. Bien,
Entonces hacemos 360 dividido 90 y el resultado nos da 4 horas, que ese es el tiempo que tardó este objeto en describir su movimiento. ¿Qué pasa si tenemos que calcular la distancia? Bien, tenemos un objeto que se ha desplazado, bien, ha tenido un movimiento, y los datos que tenemos de ese movimiento es que ese objeto se movió a 60 kilómetros sobre hora, bien, con esa rapidez, en un tiempo total de 5 horas. O sea, es como que ustedes vayan en un auto y más o menos vayan diciendo, no, si yo voy a viajar a 60 kilómetros por hora durante 5 horas, ¿qué distancia voy a recorrer? Bien, eso es la distancia que nosotros tenemos que calcular ahora. Entonces, la resolución sería, primero y principal, como siempre, debemos saber la fórmula de distancia. Recuerden, para calcular la distancia debemos hacer rapidez, bien, por tiempo. Rapidez por tiempo. Reemplazamos los valores de la rapidez, que son los 60 kilómetros sobre hora, y debemos multiplicarlo por las 5 horas. Entonces, como tenemos horas debajo de kilómetros y hora multiplicando, las cancelamos. Lo que nos queda es hacer 60 por 5, bien, eso nos va a dar 300, y la unidad de medida, kilómetros, que es una magnitud de distancia. Bien, esa es la forma que nosotros tenemos para calcular la distancia.